Hola, muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Raúl Waltruzzi, soy abogado de Argentina y soy el actual coordinador de asuntos legales de la Red Internacional de Promotores ODS, y actualmente también me desempeño como oficial de elegibilidad en la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Y es un honor en este sentido estar participando de esta edición de formación de objetivos de desarrollo sostenible que está realizando la Red Internacional de Promotores en la República Hermana de Bolivia, país hermano que nos con los cuales nos encontramos unidos en tantas cosas y con quien tengo un montón de amigos a quienes les mando un enorme saludo. Voy a comenzar por compartir mi presentación con el objetivo de abordar precisamente el objetivo número 10, que es el objetivo de reducción de las desigualdades. Y esto es importante porque la desigualdad se encuentra presente a lo largo y a lo ancho de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque precisamente se manifiesta en los más diversos ámbitos de la vida humana, y en donde en la Agenda 2030 precisamente la podemos encontrar y analizar en términos de desigualdad cuando uno analiza o ve el resto de los objetivos. Y es importante abordarlo porque considerando precisamente que en la actualidad el 10% más rico de las personas que hay en el mundo, o sea, el 10% de personas más ricas en el mundo concentran el 40% del ingreso mundial total. O sea, se quedan con el 40% del total de la riqueza que se produce en el mundo. Mientras que el 10% más pobre solo se queda con entre el 2 y el 7% del ingreso total. Acá vamos a ver cómo la concentración de la riqueza ha ido en aumento, y precisamente si uno analiza esto a futuro, vamos a ver que las estadísticas van a ser incluso mucho peores. Y la desigualdad es un problema global. Ha aumentado en las más diversas partes del mundo, ha aumentado en Europa. Si bien, como vemos, en el continente europeo es que quizás en términos de desigualdad se encuentra mucho mejor, en términos comparativos, vemos que es un fenómeno global y que requiere de soluciones globales. Por ejemplo, mejorar la regulación y el control de los mercados, las instituciones financieras, fomentar la asistencia para el desarrollo y la inversión extranjera en aquellas regiones más desfavorecidas, en países en desarrollo y en países empobrecidos que quizás tienen mayores desafíos. Y otro de los factores claves es facilitar la migración y la movilidad segura de las personas, porque entendemos que la movilidad y la migración es una respuesta natural a la desigualdad, y eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Algunas cifras para no marearlos, esto después se los voy a pasar, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. En el 2016, el 22% del ingreso global fue recibido por el 1% de las personas más ricas. Y esto debe alarmarnos. Esto debe alarmarnos porque si analizamos, para el 2050 ese 1% más rico va a concentrar el 39% de las riquezas. O sea, el 1% de la población más rica del mundo se va a quedar con casi la mitad de toda la riqueza que se genera en el planeta. Pero también la desigualdad no solo tiene que medirse en términos de ingreso, en términos de cuánto ganan las personas, y en términos de por ahí cuánto ganan o la riqueza entre los países, sino también que tiene que hacerse un análisis que vaya más allá de esto. En primer lugar, analizando también lo que son, en términos comparativos, los grupos más vulnerables. Estamos hablando de las mujeres, por ejemplo, donde se sabe que en términos comparativos con los hombres están en un peldaño de desigualdad mucho más complicado. Acá vemos, por ejemplo, que las mujeres pasan en promedio el doble del tiempo realizando trabajo doméstico no remunerado que los hombres, o también las tareas de cuidado, que muchas veces no les son reconocidas, muchas veces también les impiden quizás desarrollarse profesionalmente, acceder a empleos de mejor calidad, etcétera, etcétera. Y también tenemos que las mujeres tienen el mismo acceso a los servicios financieros que los hombres solo en el 60% de los países evaluados. Estos son estadísticas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, lo que quiere decir de que en muchos casos las mujeres tienen todavía grandes barreras para acceder a servicios financieros, para acceder a créditos, para acceder a trabajos de calidad, a empleos e incluso a cargos en el gobierno, lo que hace que les limite el normal desarrollo de su vida. Y también tenemos que hablar, cuando hablamos de grupos vulnerables, de las personas mayores, de las personas por ahí del colectivo LGBTI, que en muchos de los casos se encuentran todavía con enormes dificultades para el normal desarrollo de su vida, con discriminación, con xenofobia y con muchas cuestiones que por ahí les impiden desarrollarse.
Y también cuando hablamos de xenofobia, naturalmente nos lleva a hablar de los migrantes y los refugiados. Algunas de las metas a 2030. Esta exposición se supone que tiene que ser de 20 minutos, así que lo vamos a ver a vuelo de pájaro, y obviamente después les voy a compartir el video para que ustedes lo tengan y para que las puedan analizar bien. Para 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población mundial. O sea, atacar la pobreza, atacar las grandes dificultades que tienen las personas más vulnerables. Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de las personas, independientemente de su edad, de su sexo, de discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir las desigualdades de los resultados. Acá precisamente estas metas nos están y nos llevan a hablar de esto, de atacar la desigualdad, también analizando los colectivos y las personas más vulnerables. Adoptar políticas fiscales, salariales y de protección social que les permitan quizás a los estados obtener herramientas y dar un marco más propicio a un desarrollo sostenible que sea fructífero y que sea posible y que sea mesurable. Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados financieros mundiales. Acá también entra mucho a veces un debate sobre las deudas que tienen, la deuda externa que tienen los países más pobres y que son deudas y cifras descomunales que muchas veces quizás no pueden afrontar y que son un gran obstáculo para los desarrollos y que muchas veces tienen que ver con esto, con el financiamiento de estas instituciones que a veces son cuestionadas y criticadas. Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, entre otras cosas mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. Y esto es mirar a la migración como un factor y como una cuestión de derechos humanos, mirarla desde una óptica más humana, no mirar al migrante como un enemigo, sino como una persona que, al no encontrar las posibilidades de desarrollo propias en su país de origen, decide buscar un mejor futuro y mejores condiciones de vida en otro país. ¿Y por qué es importante eliminar las desigualdades? Precisamente porque es una cuestión de derechos humanos. Cuando hablamos de desigualdad estamos hablando de personas que están siendo dejadas atrás, parafraseando por ahí el lema de la Agenda 2030, y de personas que no tienen acceso a un desarrollo de vida que sea asequible y que les permita por ahí poder disfrutar de los derechos humanos más elementales. Y cuando lo vemos en términos comparativos, vamos a ver en el mundo muchas regiones empobrecidas, con seguridad alimentaria, con conflictos, con inseguridad y con violencia, que todo tiene su génesis o su raíz precisamente en esta enorme brecha de desigualdad que genera sociedades polarizadas, que genera conflicto y que muchas veces trabaja como una enorme barrera al desarrollo sostenible de esos países. Cuando hay desigualdad, no hay desarrollo posible. Y como hablábamos, el monitoreo debe ir más allá de la desigualdad de ingresos. Muchas veces uno va a mirar la pobreza como la manifestación extrema de la desigualdad. La pobreza nos va a permitir ver cómo quizás la desigualdad se manifiesta de manera más patente. Y vaya si nuestra región y en Latinoamérica sabemos de eso. Pero también vamos a ver por ahí regiones en el planeta donde quizás en términos de pobreza no están tan mal como es América Latina, en términos de riqueza o de generación de riqueza, cuando uno analiza los productos brutos internos, cuando uno analiza las variables macroeconómicas, vemos por ahí que quizás nuestros países no están tan empobrecidos como las regiones de África, como mencionaba, o gran parte de Latinoamérica, de los países asiáticos, pero que sin embargo, en términos de desigualdad, todavía hoy nuestros países son los países más desiguales en el mundo. Y eso también debe interpelarnos porque quiere decir que estamos errando en la aplicación, en la generación de políticas que sean efectivas y que ataquen esta desigualdad desde otro lado. Porque vemos que quizás tenemos las herramientas, tenemos los recursos, tenemos las herramientas principales para generar este mecanismo de que les permita quizás por ahí atacar la desigualdad con políticas más eficientes y sin embargo estamos mirando para otro lado o estamos errando precisamente en el foco. Algunas estadísticas regionales.
En América Latina y el Caribe emplea un 12% del Producto Interno Bruto en gasto social, mientras que vemos en los países más desarrollados que este porcentaje se eleva al 29% del PBI. Y cuando hablamos en gasto público social, vamos a hablar de políticas de salud, políticas de educación como factor fundamental para darle la posibilidad a las futuras generaciones de que salgan de este círculo de pobreza estructural o este círculo vicioso, y en mejores políticas de inclusión social, como pueden ser planes, herramientas, microcréditos, el acceso a tierras, a viviendas dignas, para aquellas personas que están más en una situación de vulnerabilidad especial. Hoy estaba leyendo estadísticas regionales que decían de que el 90% de los niños que nacen en un hogar pobre, seguramente va a ser pobre el resto de su vida, y esto habla de este círculo de pobreza estructural que muchas veces es muy difícil de romper. Y cuando hablamos en nuestra región, precisamente de los niños, vamos a ver cómo los niños que nacen en hogares pobres tienen una mayor alta tasa de deserción escolar, tienen incluso hasta 3 veces menos probabilidades de acceder a la escuela en comparación con un niño que nace en una región o en un hogar rico. Cuando hablamos de niños y niñas, vamos a ver que las niñas y adolescentes tienen una mayor tasa de deserción escolar en comparación con los niños, esto también es importante analizarlo, y también quizás son guías que nos permitan ver hacia dónde tienen que apuntar esas políticas. Algunos desafíos que todavía vemos en la Agenda 2030. Ninguno de esos menciona explícitamente a las personas mayores, aunque la discriminación por edad en la vejez es un problema grave. Todos vemos muchas veces a nuestros jubilados, a aquellas personas que han trabajado toda su vida y que quizás terminan su último ciclo de vida en situación de pobreza y en una situación de exclusión y de discriminación, algo que es totalmente injusto y algo que todavía no se ataca y no se aborda verdaderamente como corresponde. Las brechas sistemáticas que afectan a las personas migrantes, reducir la desigualdad también implica en este caso luchar contra expresiones como el racismo, la xenofobia, los prejuicios y la explotación laboral. Y los estados acá es quienes tienen la mayor responsabilidad de incluir mecanismos efectivos para la protección de las personas migrantes y refugiadas, los niños no acompañados, las víctimas de trata y de abuso sexual, entre otros. Porque precisamente cuando estamos hablando de personas migrantes o refugiadas, son personas que se encuentran especialmente expuestas a este tipo o estas manifestaciones de crimen organizado, como puede ser el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, la explotación sexual o laboral, etcétera, etcétera. Y también la necesidad de que en los estados se haya una coordinación de los niveles administrativos y políticos para facilitar estas políticas y para facilitar precisamente la aplicación de políticas que de nuevo sean eficientes y que puedan ser medidas y mesurables para ver si verdaderamente son efectivas. Algunas oportunidades que vemos en la Agenda 2030, la necesidad de incorporar a la sociedad civil en los procesos de implementación y también en todo lo que son los mecanismos informativos, consultivos y ejecutivos. Esto quiere decir darle voz a la sociedad civil, darles voz a los colectivos más vulnerables de los que veníamos hablando, incorporarlos en el diseño de las políticas públicas, incorporarlos en el diagnóstico, incorporarlos y darles voz precisamente en cuáles son las necesidades que tengan. No hablar por ellos, sino que ellos mismos sean quienes tengan la posibilidad de expresarse y de poder manifestar su condición y poder hablar por ellos mismos. Involucrar a los parlamentos, acá clave también en los trabajos a escala regional, hemos visto en nuestra región numerosos ejemplos de procesos de integración regional en los cuales quizás los países pueden abordar el fenómeno de la desigualdad de una manera regional, porque precisamente es un flagelo que afecta a todos. Asegurar un enfoque territorial para enfrentar las desigualdades, basado esto en políticas participativas para la implementación y gestión de los programas, y abordar las necesidades de las localidades distantes o marginadas. Porque esto también, cuando uno habla de desigualdad, se puede ver entre los países, como hablábamos, países muy ricos y países muy pobres, entre el campo y la ciudad, vamos a ver incluso hacia adentro de las fronteras nacionales cómo hay regiones dentro de un mismo país que se encuentran sumamente desarrolladas en términos comparativos con otras regiones. Lo vemos en Argentina y seguramente lo podemos ver en cualquier país de la región.
Y precisamente por ahí esta diferencia que se da entre lo que uno dice a veces campo y ciudad o interior y ciudad, precisamente vemos esta brecha de desigualdad y la necesidad de que las políticas se incluyan y que quizás le den especial importancia y participación a aquellas regiones que necesitan quizás un mayor desarrollo. Y también se puede ver esta desigualdad en las mismas ciudades. Cuando uno va en ciudades y ve barrios muy ricos y zonas muy empobrecidas, cuando vemos quizás en las mismas ciudades personas caídas del mapa, en situación de calle, en situación de vulnerabilidad extrema, niños que no están yendo a la escuela, barrios que no tienen acceso a los servicios básicos de sanidad, saneamiento, cloaca, agua potable, enormes regiones que no tienen acceso a vivienda digna, que no tienen acceso a la infraestructura pública necesaria, como puede ser el desplazamiento entre la ciudad, como pueden ser el acceso a hospitales. Vamos a ver cómo también la desigualdad se puede atacar desde los gobiernos locales y esta es una responsabilidad enorme que se tiene desde la política local, pero que también obviamente tiene que manejarse integrada entre las políticas nacionales, las políticas subregionales, provinciales, estaduales o como se llamen en cada país y obviamente los gobiernos locales. Y brevemente, para ya no irme mucho de tiempo, el desplazamiento como consecuencia de la desigualdad, esto que decíamos de que precisamente la migración y el desplazamiento humano es una respuesta a la desigualdad. Una persona que padece de inseguridad alimentaria, de que padece de hambre extremo, o de que huye de un conflicto armado, de una guerra civil, de los fenómenos de los efectos del cambio climático, de los desastres, precisamente cuando huye de su país, huye en búsqueda de oportunidades, huye en búsqueda de seguridad, en, 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 en el sentido amplio de la palabra. Y vamos a ver cómo quizás también analizando la situación actual del desplazamiento forzado y de los refugiados en el mundo, vamos a ver cómo la desigualdad quizás también se manifiesta. Actualmente hay 79,5 millones de personas que se han visto desplazadas, se han visto forzadas a abandonar sus hogares como consecuencia de la persecución, del conflicto, de la inseguridad o de la violación masiva de sus derechos humanos. Y esto hoy equivale a hablar del 1% de la población mundial que se ha visto obligada a dejar su hogar. Y es un número que ha ido creciendo en aumento y que viene batiendo récords históricos y estamos ante la mayor crisis de desplazamiento forzado desde la Segunda Guerra Mundial, lo que quizás seguramente nos permita analizar la dimensión de lo que estamos hablando. De esos 79,5 millones de personas, 26 millones son refugiadas, quiere decir que han cruzado una frontera internacional y han buscado seguridad o asilo en un país, en un tercer país. Vemos como el 85% de las personas refugiadas son acogidas en los países en desarrollo, esto quiere decir en países vecinos, en la mayoría de los casos, y esto para desmitificar quizás eso de que muchas veces las personas huyen y van, y pareciera que todos quieren ir a Europa y van a colapsar Europa y van a copar Europa, y va a ser una gran crisis para los países desarrollados, cuando vemos que en realidad es una mentira, es una forma de criminalizar al refugiado, criminalizar al migrante y de ver al refugiado como un enemigo, en realidad, cuando en realidad obviamente que toda migración suma y una persona que va a buscar precisamente seguridad a otro país va precisamente a desarrollar su vida, a trabajar, a dar su fuerza de trabajo, a tributar, etcétera, etcétera. Pero vemos como el 85% de estas personas que se desplazan lo hacen en países en vía de desarrollo. O sea que son los países en vía de desarrollo quienes acogen, con todos los desafíos que ello implica, a la mayor número de personas desplazadas. Y el 68% de los países de los refugiados o desplazados forzados vienen de 5 países. De la República Árabe Siria, un país que se desangra en una guerra cruenta y sin tregua que ya lleva más de 10 años, de Venezuela, una situación que nos toca de cerca y que nos interpela como región, quizás como antes no habíamos conocido, un fenómeno de desplazamiento tan grande, con 3,7 millones de personas, Afganistán, Sudán del Sur, Myanmar, entre otros. Y algunas conclusiones brevemente, hay que dar urgencia a un concepto de protección social más amplio, donde se articule con las políticas productivas,
necesidad de contar con datos que sean concretos, que sean actualizados y desagregados en mayor medida. Esto quiere decir analizar los datos y las estadísticas que se tienen, pero teniendo en cuenta estos grupos más vulnerables, que nos permitan visibilizar esas diferentes situaciones de vulnerabilidad. Transmitir el mensaje de la Agenda 2030 a los funcionarios públicos en los territorios y en las distintas instituciones. Esto es fundamental, el rol que tenemos nosotros como promotores ODS de llevar este mensaje hacia el resto de la población en nuestros territorios y a quienes ostentan y detentan los cargos en donde se definen las políticas públicas y se toman las decisiones, que verdaderamente importan. Y hablar también de la desigualdad económica lleva a la desigualdad social, lo que esto lleva también a una transmisión generacional de distintas situaciones. Quiere decir esto de resaltar la pobreza, el concepto de la desigualdad estructural y de la pobreza estructural de la cual muchas veces es difícil salir. No solo en términos de pobreza, precisamente hablando, sino en brechas de trato, en acceso a derechos como pueden ser para las mujeres, las personas LGBT, migrantes, refugiados, etc. Algunas otras conclusiones: fortalecer la institucionalidad social en y entre los diferentes niveles administrativos y políticos, incorporar la noción de multiculturalidad e interculturalidad a la hora de desarrollar políticas públicas, establecer mecanismos que faciliten la participación de las personas afectadas en este desarrollo de las políticas públicas, son algunas de las cuestiones fundamentales. Creo que me he excedido de tiempo, pero bueno, igualmente quedo a vuestra disposición. Aquí están mis redes, mi correo electrónico para cualquiera que me quiera hacer consultas y de que se quiera contactar conmigo, quiera profundizar en estos temas. Y reitero mi saludo a todo Bolivia y muchísimas gracias.